entramos en la unidad 2, cerramos la primera parte, ¿no? La primera unidad estaba enfocada a dar como que unas bienvenidas muy sui generis a ustedes, en el sentido de que topamos la tecnología como un elemento crítico para la gestión de las empresas, como un elemento central, pero no la tecnología por la tecnología, los recursos como softwares o hardware, sino todo lo que conlleva, ¿no? Al uso de las tecnologías, ¿no? A los comportamientos, a las personas, a la manera como utilizamos, ¿no? Por eso hablamos de cultura digital, hablamos de transformación digital, como estas cosas que están alrededor, ¿no? Como la digitalización, la democratización, ¿no es cierto? Cómo estos elementos van tomando cuenta de nuestras vidas y a veces no nos damos en cuenta. Yo les envié una noticia de Instagram, me llamó bastante la atención, y me di cuenta que conmigo también funciona, que estamos dejando de ver en Instagram, que era una red netamente personal, ¿no? Donde compartíamos fotos, no mensajes, no, pero sino fotos, imágenes y videos cortos de las cosas que hacíamos, ¿no? Entonces, primero tenía la ola de los viajes, después de los platos que comías en los restaurantes, ¿no? De la ropa, del outfit que utilizabas, ¿no? Y dejamos de ver estas cosas compartidas para ver imágenes o mensajes de publicidad, de comercio, de cosas que se venden o cosas o servicios que se realizan, ¿no? Y claro, yo me había dado cuenta de esto, pero no había cachado, pensé que era en mi línea, ¿no? En mi timeline. Y claro, con la noticia que les compartí, ya me doy cuenta que está medio generalizado. Entonces es un cambio, mira que estamos viviendo un cambio dentro del gran cambio que es la transformación digital, ¿no? Otro elemento de la cultura o elemento de los reflexos de esa cultura digital. ¿Por qué no pudimos hoy ingresar a Canvas? A Canva, ah, sí, a Canvas. ¿Quién sabe qué pasó? ¿No han visto? Geopolítica, chicos, geopolítica. Tenemos que conectarnos con el mundo, saber qué está pasando en el mundo. Eugenia, ¿sabes qué ha pasado? Bueno, yo la verdad intenté hoy día en el espacio libre que tenía revisar también un poco para revisar la información como está en el Canvas y lo que salía ese error. Lo que también estaba revisando es que no es solamente la página que estaba de la UTPL, entiendo que era una caída a nivel internacional de este sistema, bueno, que presta, entiendo, las conexiones para Canvas y otros servicios adicionales. Sí, Eso fue solamente lo claro. que Fue una caída de cloud, ¿no? Del almacenamiento en nube de Amazon, ¿no? Que las empresas que compran espacio en esta nube se colgaron, ¿no? Entonces, claro, con nosotros fue Canvas, pero tengo noticias que, por ejemplo, en Argentina fue todo el tema de mercado pago, que es bastante utilizado, y otras afectaciones por ahí, ¿no? Entonces, mira, algo que pasó allá en el otro lado, ¿no? En Estados Unidos, que acaba afectándonos directamente, ¿no? Los profesores estábamos ya en pánico hoy porque muchos no tenían acceso, no teníamos cómo calificar o no teníamos cómo subir actividades, ¿no? Imagínense qué fue para la universidad estas cortas horas en relación a esto, ¿no? Y así otros servicios de otras naturalezas, de otras, ¿no? Finalidades que se vieron afectados, ¿no? Entonces, eso para cerrar esta primera unidad, ¿no? Donde hablamos del impacto de esa cultura de transformación digital en la que vivimos, ¿no? Ahora nosotros ya empezamos con otra unidad y esta unidad 2 trata de un elemento también comportamental, también súper importante, ¿no? Em, que es una de las cosas, como diría un pensador bastante famoso, más bien distribuida en el mundo, ¿no? Que es la ética, ¿no? La ética, todos los otros
nos encanta decir que tenemos comportamientos éticos y queremos estar ahí, ¿no? Y discutir la ética en tiempos de tecnología es algo fundamental, porque así como las relaciones han cambiado con el uso de la tecnología, ¿no? Consecuentemente, los aspectos éticos no es que cambiaron, no es que dejamos que cambiamos la ética en función de las tecnologías, sino que tenemos que discutir em, ¿qué impactos tenemos ahí sobre los comportamientos? Les he comentado de una noticia cuando en 2021, cuando salió el tema de Meta por la empresa que ustedes que hoy conocemos como Instagram, como Facebook, ¿no? Que cambió el nombre a Meta por el tema de los mundos virtuales, del metaverso. ¿Sí les comenté esto? ¿Les he dado este ejemplo? Entonces les voy a comentar, y es muy fuerte, ¿ya? Una persona, una mujer, todos, no sé si todos, ¿no? Pero y me imagino que algunos de ustedes sí utilizan los juegos, ¿no? PlayStation, en fin. Se meten ahí a jugar, hay estos ambientes que son considerados inmersivos, mesmo que no estés con gafas, hay un nivel de inmersión, porque te sientes partes del juego, ¿no? En un ambiente de estos, una chica entró y y era un ambiente, no era un ambiente netamente de juego, ¿ya? Una chica, una señorita entra, joven, entra y está con su avatar bonito, ¿no? Y dos hombres, avatares también, ¿no? Se acercan a ella y la empiezan a molestar sexualmente, ¿no? Y esto, claro, la niña no estaba ahí en físico, tampoco los hombres estaban ahí en físico, pero generó, y este era lo que quería contarles, ¿no? El depoimiento de la niña, el testigo de la niña, de la señorita, de su sensación de violencia, ¿no? Porque es una violencia, ¿no? Es una violencia. Y claro, eso repercutió bastante en los ambientes donde yo estaba estudiando en este momento, que estaba empezando todo el tema de la metaverso y todo eso, o como más diseminándose, ¿no? Cómo la persona puede sentirse afectada siendo que no hay una sensación corpórea, ¿no? No la topaban físicamente, ¿no? Pero su personaje, su avatar o su representación estaba ahí, ¿no? Y nosotros tuvimos algunas discusiones a respecto de la ética en estos ambientes y cómo afecta a las personas, ¿no? Estas relaciones en ambientes virtuales o mismo que no estemos en un ambiente de metaverso con los muñequitos, ¿no? Con las redes sociales. Como por ejemplo, otro caso, una entrevista que vi hace algún tiempo, no es algo tan reciente, am, de una chica en Brasil, una persona normal, compañera nuestra de trabajo, ¿no? Una persona completamente normal, pero que gastaba horas de su día dedicada a ingresar a perfiles de Instagram y decir cosas agresivas a los perfiles. Por ejemplo, una niña, alguien ponía algo estaba con una blusa y la persona entraba, esta señorita entraba solo para molestar. Qué fea, que te ves gorda, que estás vieja, que no te cabe, ¿no? A todo el tipo de cosas, todo el tipo de cosas. O sea, gastaba su tiempo haciendo estos comentarios agresivos, ¿no? Como que jalando una pelea innecesaria. Y en la entrevista preguntaban a hater, ¿no? Así se llaman los haters, ¿no? Ella era una hater profesional, por decirlo. Y le preguntaban a ella, ¿pero por qué haces eso? "No, por gusto, por divertirme. No conozco a las personas, no es algo personal, ¿ya? Y no se daba cuenta del malestar que generaba a las personas, ¿no? Imagínate que eres una chica, estás probando una blusa o enseñando algo que te gustó, ¿no? Y alguien te viene a decir unas cosas innecesarias, ¿no? Unos comentarios para nada delicados, ¿no? Entonces, las relaciones mediadas por tecnología
merecen de nuestra parte un cuidado especial. Si la persona que interactúa a partir de la tecnología, ¿no? O escondido tras la tecnología, por cobardía, ¿no? O porque quizás son cosas que en persona nunca nos diríamos, ¿no? Ahí hay algo que necesitamos cuidar. ¿Cómo nos afecta eso como emprendedores, ¿no? Nos afecta primero que estamos nosotros metidos ahí. Y segundo, que vamos a recibir, por ejemplo, ¿no? O estar lidiando, mediando, ¿no? Relaciones por el medio digital, ¿ya? Eh, para iniciar, vamos a escucharnos, ¿ya? Quiero volver a topar el tema del foro, ¿no? Que ustedes ya han participado. Y el foro tenía esta propuesta, ¿no? En un mundo dominado por algoritmos que definen lo que vemos, compramos o incluso opinamos y ni nos damos cuenta que así es, porque nos inducen dulcemente, ¿no? A que compremos, consumimos y probemos cosas que quizá no nos interesarían en sentido normal. ¿Puede una empresa hablar de ética digital y al mismo tiempo en que explota nuestros datos sin transparencia? Esa es la primera pregunta, ¿no? ¿Puede una empresa hablar de ética digital al mismo tiempo en que explota nuestros datos sin transparencia? ¿Cómo podemos, desde la gestión, construir culturas organizacionales digitales basadas en la ética y la responsabilidad? Ya, entonces lo que vamos a hacer, como somos bastantes, estamos aquí ahora, deja ver, ya en 26, nos vamos a dividir en algunos grupos, ya, vamos a discutir. Quiero que discutam entre ustedes, ¿ok? Quiero que discutam entre ustedes. Puede ser utilizando las respuestas que ustedes utilizaron, puede ser a partir de este momento que estén en grupo, ¿ya? Y nosotros les voy a pasar en el chat eh, un enlace, ¿ya? Donde ustedes van a ingresar y trabajar cada uno es una gran pantalla, cada grupo va a trabajar en su parte, haciendo una consolidación de lo que discuten, ¿ok? Para escucharnos luego compartimos entre todos. Entonces, haciendo una rememoración. Vamos a discutir durante unos minutos sobre las dos preguntas, elaborar una respuesta que sea coordinada por todos, ¿no? Que todos estén conforme, que sea coherente para todos, ¿ya? Y enseguida hacemos las presentaciones, ¿ok? Voy a crear aquí, entonces voy a dejar de compartir. Les voy a mandar desde luego, eh, les voy a mandar dos enlaces, ¿ya? El enlace de la presentación. El primerito que envío es el enlace de la presentación, ¿ya? Y ahora les voy esto, mandarles el enlace del espacio. Es un grande cuadro blanco, ya una pizarra blanca, donde pueden trabajar. ¿Me confirman si pueden acceder, por favor? Ya, entonces voy a atribuir, ups, aquí. Ya, definimos 5 salas. Listo. Están abiertas. Ahora, por favor, pueden ingresar. ¿Les tomé la palabra o si pudieron conversar? Ha habido tiempo. Ya. Entonces, y aquí tengo los grupos. Vamos a empezar con el grupo uno. Ya. Todos pueden, vayan compartiendo la pantalla, por favor, y ubíquense para exponer ahí sus entregas, ¿no? El grupo uno está Joana, Joceline, Mauricio, Vanessa y William. Les voy a compartir, aunque no lo creo que lo perdí.
ver, un ratito, un ratito. Eso aquí está. Ahí estamos, Ingrid. Bueno, dentro del grupo Sí. nuestro, nosotros habíamos conversado un poquito en relación a la primera pregunta, que realmente no se puede hablar de este tema porque si no existe una coherencia entre la ética y el uso de datos sin transparencia, pues realmente como que son dos cosas que no coordinan, ¿no? Entonces, ahí en ese sentido, nosotros pensábamos que más bien la empresa debería tener una autorización de las personas para que exista un uso de datos transparente, pero no hay un momento en que si es que hay ética y se usan datos sin transparencia, entre que las dos palabras puedan confluir, ¿sí? Ujú, Y ujú, en respecto a las normas y bueno, en respecto a la segunda pregunta, ¿cómo desde la gestión se puede colaborar con esto? Bueno, normas y políticas para el manejo de datos deben existir instructivos de tal manera que las personas puedan regirse en función de ello. Códigos de ética, también creo que consideramos que temas de capacitación para que se sepa y se pueda manejar todo este tema, porque antes los datos se podían utilizar libremente, pero ahora en el boom tecnológico, o sea, hay muchas cosas que pueden pasar con el tema de los datos, ¿sí? Entonces, temas de rendición de cuentas, de control, que debe haber un estricto manejo de todo este tema porque son cosas sensibles a las personas, inclusive en ujú. temas de tomarte y publicarte una foto sin tu autorización, no es permitido, más aún el tema de datos personales que son un poco más delicados. Eso habíamos avanzado a conversar y un poquito a tratar el tema que nos habías comentado. Ok, muy bien, muchas gracias. Gracias al equipo. ¿Alguna consideración de los compañeros? Ya, entonces vamos al grupo 2. Está Elizabeth, Estefanía, José Eduardo, Yulisa y María Isabel. Ya, lo voy a proceder a compartir mi pantalla. Ya, no sé si lo están viendo ahí. Bueno, nosotros en realidad estábamos más bien conversando un poco y no logramos más desarrollar muy bien las preguntas. Sin embargo, los chicos del equipo, si es que quieren argumentar algo adicional a lo que estábamos conversando, para poderlo incluir. Sobre la primera pregunta, creo que todos llegamos a la conclusión de que no se puede hablar un tema de ética digital, porque no sabemos muy bien a qué nosotros damos nuestros datos personales, pero no sabemos muy bien a qué se van a utilizar. O sea, realmente las empresas como tal utilizan nuestros datos personales para varias cosas, hasta el hecho de vender las bases de datos y eso es lo que muchas veces a nosotros nos pasa. Nos llaman de muchísimos lados, de muchísimas empresas, sin que nosotros hayamos aceptado ese tema del tema de compartir nuestros datos personales. Y sobre la segunda pregunta, lo que había igual indicado la compañera anterior, creemos que para poder, ¿cómo podemos desde la gestión construir culturas organizacionales digitales basadas en la ética y la responsabilidad? Creemos que mediante las políticas de protección de datos y una formación ética de los empleados o de las personas que manejan nuestros datos personales. Eso es lo que nosotros hemos conversado. No sé si alguien más del equipo quiere aportar en este tema. Y está abierto. Si alguien quiere compartir algo más del grupo. Sí, solo acotar que, bueno, respecto a la segunda pregunta de las empresas que manejan sobre todo una gran cantidad de datos personales y programación, deberían reconocer su responsabilidad sobre la protección de estos datos. Y y obviamente llevar a cabo políticas de privacidad, tanto para la compañía, para que no haya brechas o fuga de información, así como implementar procesos de auditoría recurrentes en cuanto a la base de datos y cualquier amenaza que podría existir dentro de la ciberseguridad. Ujú, ujú. Muy bien. Muchas gracias, Julisa. ¿Ya? Estamos ahí con el grupo. Vamos con el grupo 3: Araceli, Brian, Christian, Maribel y Wilson.
Yo, ¿Cómo yo, está? sigue tú, sigue nomás. Literal, uno a la vez. Ya, disculpe. No, no se preocupe. A ver, déjame, José, les comparto la pantalla. A ver, nosotros ahí está, pudimos hablar y dialogar en el tema de si se puede una empresa hablar de ética digital al mismo tiempo en que explotan nuestros datos sin transparencia. A la conclusión que nosotros llegamos es que no puede, pues consideramos que no se puede expresar de ética, pues que como se menciona, las empresas, entre comillas, venden nuestra información a otras empresas para que la publicidad sea más precisa. Nos llega a nosotros publicidad, pues el correo, en el internet, etc. Y adicional que también se ha generado una nueva política en la cual se solicita la autorización del tratamiento de nuestros datos personales. Siempre se pide nuestro consentimiento, pero desde nuestro punto de vista creemos que no, o sea, ellos dicen que no se va a usar, es solo fin informativo, pero creemos que sí, todo se guarda en una base de datos y se vende esa información. Ya, ¿y cómo podemos desde la gestión construir culturas organizacionales digitales basadas en la ética y la responsabilidad? Creemos que capacitando a las empresas y o reformando el tratamiento de datos personales, el uso de la privacidad y comprometiendo a su uso responsable. Ujú. Eso es bastante importante. El tema del comprometimiento es, o sea, de la implicación, ¿no? Que se siente implicado, ¿no? Claro, Perdón, yo, puedes seguir ujú. ya justamente yo el último punto le implementé desde mi punto de vista. Justamente yo en el último lugar de trabajo en el cual yo estaba, yo me dedicaba a lo que es eh, claro, todo lo que es las competencias, ¿no? Porque en la capacitación siempre nos enfocamos que las competencias tienen que subir cada cierto tiempo, o sea, que las brechas de las competencias se vayan reduciendo con el tiempo, ¿no? Porque, Ujú, digamos, en Continental había algo que se llamaba compliance. ujú, Esto se trataba de, claro, de seguir las normas, las éticas, la ética, los valores corporativos, para así evitar fraudes, bueno, todas estas cosas, ¿no? Y cada cierto tiempo, todas las semanas, recuerdo yo, todas las semanas se aplicaba este test, este cuestionario, desde la capacitación es lo que más creo que se hacía para recordarle al personal administrativo que siempre deben seguir estas leyes, estas normas, y así ir aumentando como que las competencias, ¿no? Había una gráfica grande de cada empleado administrativo que, digamos, cumplía 2 horas de compliance, que claro, iba practicando esto, entonces cada semana siempre en base a la capacitación como yo puse ahí, es como que establecer políticas, o no, política de que sí o sí tienen que cumplir este cuestionario, esta prueba, ¿no? De compliance para que nunca se olviden de la responsabilidad, ¿no? Corporativa y todo eso. Entonces yo, desde mi punto de vista de recursos humanos, desde la capacitación, implementar políticas pues de compliance, de ética laboral. Entonces ese es bajo mi punto de vista de como psicólogo organizacional que le puse. Ya, muy bien. Muchas gracias, Cristian, y muchas gracias al equipo. Gracias, Brian. ¿Algún comentario más? Ya, entonces vamos al grupo 4. Estefanía, Fernando, Flor, Luis y Roberto. Bueno, nosotros tuvimos unos problemas técnicos. No tenemos presentación, pero sí lo conversamos. Claro, entonces no hay problema, Flor, En, por favor, pueden ya, compartir. en la pregunta, ¿cómo puede una empresa hablar de ética digital al mismo tiempo en el que explotan nuestros datos? Definitivamente habíamos conversado del gran riesgo que corren las empresas al tener la información en nubes o yo creo y creemos el equipo que no estamos preparados, que ni siquiera empresas multinacionales, como hablábamos al inicio de la clase y como se escucha, ¿no? Por ejemplo, se ha escuchado de Amazon, de Google y así que le hackearon o los robots, etcétera, etcétera. Entonces, definitivamente creemos que en este mundo de transformación digital,
no logramos cubrir al 100% ese riesgo y adicionalmente tampoco tenemos un plan de contingencia fuerte como para mitigarlo. Eso es lo que creemos en la primera pregunta. Y en la segunda pregunta, ¿cómo podemos desde la gestión construir culturas organizacionales digitales basadas en ética y responsabilidad? Bueno, seguir con lo que todas las empresas hacen, ¿no? Fomentar el cumplimiento de códigos de ética, controles a los usuarios continuos, capacitaciones. De esa manera se puede de alguna otra manera mitigar ese riesgo, pero definitivamente el riesgo no va a estar cubierto nunca al 100%. Eso es lo que pudimos conversar. Hubo unos problemitas por ahí y ya no pudimos conversar mucho más tiempo. El tiempo nos quedó corto. Mil disculpas. Ya. Muy bien, muchas gracias entonces al equipo, ¿ya? Y por último, Adrián, Jimmy, Juan Carlos y Eugenia. Hola con todos, buenas noches. A ver, voy a compartir ahorita lo que pudimos conversar. Bueno, respecto a la primera pregunta que habla acerca de que puede una empresa hablar de ética digital al mismo tiempo en que explota nuestros datos sin transparencia, coincidimos con las respuestas de los demás grupos. Efectivamente, consideramos que no, no, una empresa no puede tener, perdón, consideramos que una empresa que se encarga de la explotación de datos no puede tener, no puede tener ética al mismo tiempo que nos ofrece un producto o servicio a través de redes sociales. O sea, para ellos es tan fácil tener la información que simplemente pueden modificar el algoritmo que nos están mostrando para que tal vez tentar una propuesta o tentativa de consumo de parte de nosotros. Respecto a la segunda pregunta que hablaba acerca de cómo podemos construir desde la gestión culturas organizacionales digitales basadas en ética y la responsabilidad. Bueno, consideramos que esta parte, o sea, una empresa que se fundamente principalmente en principios y valores, puede tener un tema de transparencia y coherencia desde sus bases. Ya, Eso es nuestro aporte, o sea, coincidimos con la mayoría de los grupos en lo que habían expresado nada más. ya, muy bien, muchas gracias, Adrián. No sé si alguien del equipo, del grupo quiere hablar algo más. Sí, profe. Bueno, no sé si es más que un aporte, quizás más que la misma pregunta que hacíamos. También mientras se analizaba de esto, yo creo, bueno, me viene a la mente que si es que las empresas también no compraran información, no se prestaran a comprar información que no tienen los respectivos permisos o autorizaciones de los dueños de esta información personal, se iría minimizando esta brecha también, ¿no? Porque ese es el inconveniente que se da con muchas empresas o instituciones para poder ofertar o llegar a mayores grupos de personas con la promoción o publicidad. Entonces compran la información a empresas que tienen esa información no de una forma legal. Yo creo que si desde por ahí se iría trabajando o atando lo que es la ética, es como si nosotros compramos un producto robado, estamos aportando a que eso siga continuando. Sin embargo, si no caemos en eso, si no caemos en ese error de comprar productos robados, también estaríamos ayudando a controlar de alguna forma que no se sigan dando. Claro, esto es perfecto, Eugenia, ¿no? Porque así, y ahí entra mucho de nuestro comportamiento humano, ¿no? Cuando alguien nos ofrece así algo de, wow, regalado, súper buen precio, ¿no? Como es una base de datos, por ejemplo, sabemos que eso no es barato, ¿no? Entonces, claro, hay que desconfiar y hay que saber de dónde estamos comprando eso, ¿no? Claro, si no es muy bonito decirlo, pero en el momento que necesito utilizar, sí, sí, me ahorra una plata, entonces voy a comprar algo más de fuente dudosa, ¿no? Ya, muy bien, muchas gracias, ya. Muchas gracias entonces a ustedes. Vuelvo a compartir para poner dos cositas adicionales aquí en la discusión, ¿no? Un segundo. Ya. La primera que me gustaría comentarles es que, por ejemplo, he recibido de Mango, ¿sí conocen esta empresa de ropa, esta tienda de ropa? Creo que es multinacional, no es ecuatoriana, ¿no es cierto?
MNG, que así ahora está, hay en Quito, Guayaquil. O sea, yo compré algo antes de la pandemia ya. En un viaje me compré una pieza. Y esta semana, o la semana anterior, mejor diciendo, recibí un correo diciendo que la empresa había sido víctima de un robo de datos, ¿no? Y que los datos, mis datos estaban entre los datos robados, ¿no? Que no implicaba datos de, por ejemplo, de consumo, por ejemplo, tarjeta, ni nada, pero datos personales sí había sido utilizado, ¿no? Entonces, esto por un lado, ¿no? Ahora, creo que hay una dimensión que no discutimos o quizá no la queremos discutir, ¿no? Porque es de un punto de vista más complejo, que es, por ejemplo, cuando tú compras algo, cualquier cosa, o consultas, ¿no? Precio de la bota, de los botines, marca tal, modelo tal. Pesquisas en Google, porque te da una curiosidad, ¿no es cierto? ¿Qué pasa enseguida? Mismo que no compres la bota, ¿qué pasa enseguida? No sé, bueno, si va por ahí porque comienza a salirte propaganda o información de lo mismo y es lo que les decía hace un momento a los compañeros y eso no entiendo todavía cómo funciona, incluso los escépticos dicen los tienen vigilados. Más bien yo digo Totalmente. que es por algoritmos, entonces usted ingresa una pregunta, una consulta en cualquier red o en Google como menciona y después te llueven con lo mismo que esta te terminas aturdiendo. En realidad pasa muy seguido. Claro, pasa con todos, ¿no es cierto? Quizá ni pongamos atención, pero sí pasa con todos, ¿no? Y es una manipulación de los algoritmos, ¿no? Entonces, por ejemplo, de alguna manera nosotros vemos tanto las cosas que nos interesa, que buscamos, pero también vemos con las cosas que ni siquiera queremos topar directamente, ¿no? Y está por atrás por esa manipulación algorítmica, ¿no? ¿Y quién controla eso, no? ¿Quién está por atrás de eso? Son las empresas, las Big Techs, ¿no? Que están ahí, por ejemplo, con Meta, con Facebook, con OpenAI y todas estas grandes empresas de tecnología y con los nombres que ya vienen atados a ellas, ¿no? Y que de alguna manera facilitan. Y son datos que están por la red fluyendo normalmente y que no nos damos cuenta, ¿no? Y esto no entra en ninguna política, por ejemplo, o una posibilidad de crear normas para control. Yo no puedo en mi empresa decir, mira, no voy a utilizar la lógica del Facebook o de Meta o de cualquier otra empresa de ofrecer de manera algorítmica directa a los clientes productos, o mis productos. Eso sale de nuestras manos, ¿no? Porque va por otro camino. Entonces, ahí las políticas públicas tienen que entrar, ¿no? La discusión en nivel, por ejemplo, ¿cómo está hoy la discusión en Ecuador sobre la regulación de las Big Techs? ¿Cómo está en el mundo, ¿no? Sabemos que en Europa salió ahí con una norma, en otros países de América Latina, creo que Argentina, Brasil sí hay, creo que Colombia, que Ecuador ha discutido, pero no recuerdo, creo que no está todavía aprobada esta norma, ¿no? Entonces, también hay otras cosas en estos elementos éticos que como organización o como organizaciones, ¿no? Deberíamos ayudar a presionar. Si el Estado no pone límites a esto, o sea, estamos también atados de manos, ¿no? Es apenas dos consideraciones sobre el manejo de los datos, la manipulación de los datos, que va más allá de la simple responsabilidad que una pequeña empresa tenga sobre el uso de los datos, ¿no? Entonces, en fin. Hola, Flor. Sí, cuéntanos. Aquí quisiera hacer comentar un tema. Yo desde un inicio decía, yo siempre he vivido preocupada por este No tema de importa. la inteligencia artificial y de la transformación digital y todo lo demás. Y siempre me haré la pregunta, y más bien esa es para usted, profe, ¿cómo nosotros mismos lo permitimos?
nosotros como usuarios, nosotros como empresas, nosotros como multinacionales, les damos todas, absolutamente todas las herramientas. Ujú. Entonces, ahora estamos así, ¿cómo vamos a estar en un año? Entonces, muy Eh, pronto seremos totalmente capaz, no totalmente, pero sí reemplazados y totalmente dominados. Entonces, no, no, yo sí, creo sí, que sí, sí, sí viene el tema, y perdón, ahí le hago la pregunta más bien, ¿cómo podemos como empresas, como multinacionales, prepararnos para esto si nosotros mismos lo permitimos? Yo creo que la discusión es en este nivel de política pública, ¿ya? O sea, Ujú, deberíamos presionar o deberíamos movilizar eh, el gobierno, ¿no? Para discutir ese nivel, el nivel de nuestros intereses, estos controles, estas políticas, ¿no? Realmente no creo que haya una dominación, falta mucho, no está lejos, pero no hay, no es un momento. Y más bien, cuanto más tememos a la cosa, más ella es fea y grande para nosotros, ¿no? Yo he dicho en otros momentos, es una responsabilidad nuestra. Primero como universidad, segundo de ustedes como profesionales de información, entender qué está pasando, meterse, no me gusta, profe, no usa, puedes no utilizar, pero es una obligación, porque no podemos estar ignorantes, ¿no? Frente a lo que se viene. ujú, Para enfrentar lo que se viene o lo que estamos viviendo, tenemos que estar ahí, ¿ya? No, no importa de qué generación somos, yo me aseguro a todos que soy la más viejita de todos que estamos aquí, ¿no? Y no es un tema de generación, es un tema de responsabilidad nuestra, ¿no? De llamada a la responsabilidad nuestra para estas discusiones, ¿no? Ahora sí, claro, Flor, es asustador. Obviamente, si no lo conocemos, es asustador, ¿no? Eugenia. mm, Em, sí, estimada Ingrid, ahí también revisaba, bueno, creo que fue ayer, salí en la noticia, lo que nos decían también es en China, por ejemplo, entiendo que son por parte de políticas públicas, ahí para que puedan compartir alguna información, ahorita están pidiendo algo así como certificación, por ejemplo, ahorita usted se ve en redes sociales, todos están dándoles... ¿qué sería recomendaciones médicas o cómo cuidar a los niños o todos son psicólogos, médicos, hay de todas las profesiones y en realidad a lo mejor no tienen las capacitaciones adecuadas. Entonces ahí decían que para poder aceptar estas publicaciones para los en vivo y todo eso tienen que subir como algún tipo de certificación. A ver, yo conozco, digamos, del tema de medicina. Entonces me voy a atrever a hablar de ese tema porque al final de cuentas se termina haciendo daño y bueno, ahí sí comparto mucho, como decía Flor, nosotros estamos metiéndonos a ese mundo, por ejemplo, a compartir información que no sabemos si es real o falsa o es inventada. Entonces, ¿cómo estamos también nosotros aportando cada uno de nosotros para poder seguir promocionando eso y permitiendo que esta información llegue a más personas? Ujú. Claro, es cruel, la verdad, ¿no? Y hay otras maneras, hay otras iniciativas, ¿no? De controlar un poco, de buscar que esta ola de fake news o de informaciones mal acabadas vayan diseminándose, ¿no? Eh, Esto que comentas de los médicos, los tratamientos alternativos, ¿no? O sea, más allá de dudar de la medicina no tradicional, es la manera como eso llega a las personas que asumen quizá como una verdad absoluta, ¿no? Escuché a alguien que se dice médico hablando sobre tal cosa, voy a abandonar la medicina tradicional y apenas tratarme de algo que quizá sea más delicado como un cáncer o como otra enfermedad así, apenas con una medicina natural porque ha visto, ¿no? Entonces, obviamente no estoy poniendo en duda ningún tratamiento porque tampoco he estudiado nada ahí. Sin embargo, la manera como se manipula esa información es delicada, ¿no? Deberíamos tener bastante cuidado, ¿no? Así que ustedes, nosotros, sí tenemos bastante responsabilidad en cómo manejamos esa información, cómo transferimos hacia adelante esa información, cómo movemos, ¿no? Las discusiones en cámaras de comercio, en entidades parapolíticas, ¿no? Porque no necesariamente tenemos que convertirnos en políticos profesionales, ¿no? Pero también puede ser el camino, obviamente. Yo siempre digo a mis estudiantes, espero ver aquí un presidente, ¿no? Una autoridad que esté, no a partir de los conocimientos, también cuidando de la población, ¿no?
Entonces estamos bien animados para hablar de ética, ¿no? Y a- así como todo, ¿no? Hablar de ética exige de nosotros un conocimiento importante, ¿no? Que es el conocimiento de la precisión de la palabra o de la expresión. En esta unidad nosotros vamos a ver dos cosas, la ética y la responsabilidad social empresarial o responsabilidad social corporativa, ¿ya? Que son como que para nosotros la responsabilidad social corporativa empresarial es un continuum, ¿no? De la discusión sobre la ética. En esta primera parte vamos a conversar sobre esta expresión que muchas veces el sentido común se equivoca, ¿no? Entonces confundimos ética con moral y ética no es lo mismo que moral, aunque estén relacionadas, ¿no? La ética está muy de la mano con aquello que dice respeto al cuidado de mi vida, de la vida de mis compañeros, del prójimo, ¿no? Y de la vida de manera general, ¿ya? Entonces, cuando pensemos en ética, pensemos en cómo lo que estamos haciendo afecta mi vida o la vida de las personas, o la vida de manera general, ¿no? La moral, por otro lado, está relacionado mucho a costumbres, luego a épocas, ¿no? La minifalda, por ejemplo, era una aberración en algún momento histórico, ¿no? Y ahora podemos utilizar, las mujeres utilizan sin que sea necesariamente un escándalo, ¿no? Y eso es un ejemplo de moral, ¿no? La moral del cuidado de exposición del cuerpo de la mujer, ¿no? Eso está relacionado entonces al elemento moral. En la moral siempre está relacionado a historia, a momento, ¿no? Mientras que la ética no. Matar a una persona desde hace mucho sigue siendo algo que no es aceptado o no es algo que esté conforme, ¿no? En nuestras propias reglas de vida. Entonces, esta es la principal diferencia entre lo que es la ética, ¿no? Y lo que es la moral. Por eso nosotros hablamos en las empresas o de manera general en los códigos de ética, porque los códigos de ética dicen respecto a cosas que no cambian, ¿no? Las empresas no van a estar perdón, necesariamente preocupadas si las mujeres se visten o no se visten con minifalda, ¿no? Pero estarán preocupadas siempre sobre las acciones de las personas que ahí trabajan, garantizando el bienestar y el mantenimiento de la vida, ¿no? De manera muy general, ¿no? Y una manera de pensar la ética, sí, para estudiarla, ¿no? Para entender también cómo afecta a nosotros como emprendedores o como personas que trabajan en los ambientes organizacionales, ¿no? Es pensar la ética en tres dimensiones, ¿no? En un sentido de la ética como una reflexión filosófica, ¿no? Una ética que es aplicada y está muy relacionada al ámbito profesional y, perdón, una ética aplicada a los casos concretos y la ética profesional o de conducta que es como la ética médica, ¿no? Muy específica, ¿no? Entonces aquí hay como que un desglose, ¿no? Cuando yo hablo de la ética como una reflexión filosófica, ¿no? Estoy haciendo preguntas, ¿no? Estoy haciendo, em, es- tengo la curiosidad por entender cómo vivimos mejor, cómo convivimos de mejor manera, ¿no? Y hacemos preguntas como, ¿qué es una vida buena, ¿no? ¿Qué obligaciones tenemos con las demás personas que están a nuestro alrededor? ¿Cómo deben actuar las personas en la sociedad, ¿no? Estamos en una posibilidad eh, filosófica, ¿no? Metafísica, de comprendernos como personas en relación a los demás, ¿no? Entonces, la ética puede ser discutida y aquí tenemos los grandes filósofos, ¿no? De manera general, que construyeron estas bases para lo que vivimos hoy
principalmente en el Occidente, ¿no? La ética aplicada, ahí sí va a las disciplinas, ¿no? Es una ética utilizada dentro de los ámbitos de conocimiento, ¿no? La ética tecnológica, la ética con el uso de las tecnologías que acabamos de discutir, ¿no? De alguna manera, ética empresarial, la ética médica y la ética profesional son los códigos de conducta. Ya como que desglosamos de la ética aplicada para lo que hacemos en el día a día, ¿no? Entonces tenemos los manuales, hay un artículo que está disponible para ustedes que trata especialmente de cómo se utilizar, ¿no? O cómo mejor utilizar o elaborar un código de ética dentro de un espacio empresarial. ¿Qué significa eso? ¿Cuáles son las implicaciones, ¿no? Que sea más que una guía práctica, ¿no? Sino también algo que las personas puedan eh, empoderarse, ¿no? Asumir para sí como parte de su comportamiento dentro de la organización y fuera de la organización, ¿no? La responsabilidad social corporativa, como un desglose natural, ¿no? Tiene es muy temprana, es muy reciente, ¿no? Mi compañera Joana, que está aquí, es profesora de esa disciplina, ¿no? Y puede corroborar con lo que estoy comentando o incluso presentar otro punto de vista, ¿no? Pero es una preocupación que nace principalmente del elemento de la transparencia, ¿no? De que las empresas no pueden ser cajas cerradas donde se pasan cosas y la sociedad no tenga acceso a esto, ¿no? Entonces, cuando nosotros tratamos las empresas desde una perspectiva sistémica, integral, ¿no? Decimos, en general lo decimos, cuando estudiamos administración de empresas, por ejemplo, los profesores llenan la boca para decir que las organizaciones son sistemas abiertos. ¿Por qué? Porque se relacionan con el entorno, se relacionan con las personas, con las ciudades, ¿no? Entonces, no son cajas cerradas. Y al no ser así, lo que se realiza dentro ya debe ser de alguna manera o debe estar de alguna manera en conocimiento. No significa aquí revelar los secretos de industria, ¿no? La fórmula mágica de cómo elaboramos la Coca-Cola o los dulces o las cosas que tenemos o que hacemos, ¿no? O la manera como elaboramos los productos, sino cómo es realizada la gestión sobre estas cosas que hacemos, ¿no? De qué manera están distribuidas los recursos, ¿no? Los sueldos, de alguna manera, hay portales que están ahí evidenciando, exponiendo los sueldos de las personas por rangos, en fin, por funciones, no necesariamente el RUC, ¿no? Y de esta discusión, de este contexto, empiezan las naciones a discutir, ¿no? Cómo las empresas tienen que asumir esta responsabilidad frente a la sociedad, ¿no? Hay un caso emblemático de una empresa que se llama Enron. ¿Han escuchado hablar? ¿No? Ya vamos a ver, ¿no? Em, Dentro de la discusión de lo que es la responsabilidad social y cómo eso afecta o cómo los comportamientos de las personas influencian en esto, ¿no? Les comparto aquí esta frase para que entendamos el punto, ¿no? La ética vista como una dimensión de lo que somos como humanidad, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos juntamos, donde hay un conjunto de personas interactuando, hay necesariamente elementos de ética o de cuidado que tenemos que observar y así también dentro de las organizaciones, ¿no? Entonces, vamos a ver dos perspectivas en relación a la ética, ¿no? A la ética como un elemento individual y la ética como un elemento colectivo, ¿no? Social, de conjunto. Entonces, cuando nosotros hablamos
de la ética individual, estamos hablando de las acciones que una persona tiene por sí mismo, ¿no? Por eso que, no sé si en todos los países, pero hay muchos países que entienden que el intento de suicidio es un crimen, ¿no? Porque estás, aunque sea tu propia vida, ¿no? Estás como que actuando contra un elemento que es parte de la sociedad, pero es tú, individuo, tú sujeto que estás cometiendo, teniendo esta acción, ¿no? Entonces, es la acción de la persona, de ella mismo, por ella mismo, ¿no? Pero también que de alguna manera va a repercutir en los demás. Eh, y ahí nos lleva a la segunda dimensión o segunda parte, ¿no? Que es pensar esta ética de manera colectiva, ¿no? Que es como, por ejemplo, la pregunta que nos hicimos o las reflexiones que nos hicimos aquí sobre el uso de los datos. Cuando nosotros nos damos en cuenta que sobre algún elemento de la ética, por ejemplo, el hecho de que se fugan datos de tarjeta de crédito puede dañar o afectar la integridad de una persona, ¿no es cierto? O de varias personas, ¿no? Y cuando nos damos en cuenta de esto, y tomamos acciones de manera colectiva, organizada, ordenada, ¿no? Asumimos una dimensión social o una dimensión colectiva sobre cómo actuar frente a este elemento ético. Nos convertimos en un organismo, ¿no? Que de alguna manera actúa para el bien, no solo individual, sino de toda la colectividad, ¿no? Entonces, el libro, eso está en el libro de ustedes, es bien interesante esa discusión, ¿no? Entonces, dice que la sociedad es un producto humano, nosotros la criamos, ¿no? Nosotros en algún momento entendimos que deberíamos tener reglas de convivio, ¿no? Normas, leyes, que debíamos vestirnos así asado cocinado, que hay las instituciones A, las instituciones B. Nosotros, a lo largo de nuestra existencia como sociedad, fuimos dando forma a esta sociedad, ¿no? No es que nacimos nosotros ya, por ejemplo, con un código penal o con un código civil hecho, ¿no? Las cosas se fueron criando en la medida que construíamos la sociedad. Es un producto nuestro, ¿no? Así siendo, la sociedad es una realidad objetiva, ¿no? Porque la podemos, es tangible. Si voy a la calle y furto un celular, tengo el riesgo de ir a la cárcel, ¿no? Entonces, no es una realidad abstracta, no es una creación etérea, es una creación que se tangibiliza, que es material, es una realidad objetiva, ¿no? Y así nosotros regresamos a la cola, ¿no? Como si fuera un ciclo, porque nos convertimos en producto de esta sociedad. La manera como la sociedad está organizada o se fue siendo organizada, a través de esa realidad objetiva, nosotros nos apretamos a nosotros mismos, ¿no? Hacia un comportamiento o tipos de comportamiento como, entonces, resultado de esta misma construcción social que hemos realizado, ¿no? ¿Por qué hacemos esas tres ideas? ¿Por qué traemos esas tres ideas? Para que podamos cuestionarnos, ¿no? Siempre sobre los comportamientos que tenemos. ¿De dónde sale? ¿Por qué estoy haciendo eso, no? ¿Por qué es un crimen hacer tal cosa? ¿O por qué algún elemento como la minifalda, por ejemplo, ha sido en algún momento algo tan escandaloso? Y así podemos levantar otros elementos que quizá no sean temas de ética, sino son temas de moral, contemporáneos a una historia o a un contexto o realidad que vivimos ahora mismo, ¿ya? ¿Dudas, súplicas, angustias? ¿Podemos seguir? No se duerman, no se duerman. Vamos avanzando porque hay una actividad más que vamos a hacer, ¿ya? Entonces, considerando esta dimensión primero individual, ¿no? Y luego esta dimensión colectiva, si miramos desde la perspectiva organizacional, que sea una pequeña organización, nosotros todo el tiempo estamos lidiando con esa dimensión o con este elemento de la ética en nuestras relaciones con las organizaciones, ¿no?
Y nosotros tenemos que preocuparnos, obviamente, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios económicos que tenemos como organización, ¿no? ¿Cómo suplimos, cómo atendemos los intereses de los accionistas, de los propietarios? Porque al fin y al cabo, una empresa está ahí para realizar productos y servicios, ¿no es cierto?, que atiendan la necesidad de los clientes y mantengan, ¿no?, sus accionistas o sus propietarios vivos, con dinero, porque para eso están, ¿no? Pero también a la vez estamos a servicio de la sociedad, ¿no? Quizá existan otros elementos que podríamos tratar, el impacto ambiental de los desechos que generamos en nuestra organización, no sé, el impacto social por el cambio, por ejemplo, del espacio donde vamos a construir nuestra empresa, el número de empleos que generamos o dejamos de generar cuando adquirimos, por ejemplo, una máquina, ¿no? Son algunas preguntas o algunos temas, ¿no?, que desde la perspectiva organizacional tienen que ser realizados con la ética, ¿no? Con la discusión, con la preocupación del otro, de nosotros y del otro. La responsabilidad social corporativa en este lastro, ¿no?, en este camino, ¿no?, nace como un compromiso voluntario, ¿no? No es algo que están obligadas las organizaciones de manera general, ¿no?, pero que las implica, una vez que asumen, en compromisos con la sociedad, ¿no?, de actuar de forma ética, ¿no?, de actuar de manera a que el entorno puede desarrollarse, ¿no? Y no apenas tomando en cuenta sus beneficios. Yo recuerdo de haber vivido, ¿no? No de haber, trabajaba en una empresa y habían contratado el equipo, ¿no?, que iba a implementar el tema de la responsabilidad social corporativa y la persona había hecho una maestría fuera del país porque no había en este momento, o sea, no era una discusión tan natural, ¿no?, tan fuerte como es hoy, que se ve de una manera más amplia. Y el enfoque en estos años, esto eran los 2000, era apenas el elemento financiero, ¿no? Cuando hablamos aquí del desarrollo sostenible, ¿no?, del desarrollo social, del local, del impacto ambiental, ¿no? En este momento el enfoque era muy fuerte la sostenibilidad financiera. Entonces, hablar de responsabilidad social corporativa en el contexto que yo vivía ahí como un ejemplo, significaba hablar en garantizar que la empresa se mantuviera viva financieramente, ¿no? Poco se comentaba, por ejemplo, los aspectos de transparencia que les comenté hace un rato, y menos aún de las implicaciones ambientales, ¿no? Entonces, vamos a hacer ahora una actividad. Ya vamos a crear una línea de tiempo sobre la responsabilidad social corporativa a lo largo de los años, ¿ya? Vamos a trabajar en grupo, pueden consultar una IA cualquiera. Vamos a trabajar en esta misma pizarra que estábamos, bajamos ahí, ¿ya? Y lo que van a hacer es elaborar un prompt, elaborar una pregunta, elaborar bien elaborada, ¿no?, que nos cuente la IA esta trayectoria del desarrollo de la responsabilidad social corporativa a lo largo de los años, ¿ya? Pueden poner ahí una pregunta específica o de algún aspecto de la responsabilidad social, pueden preguntar específicamente de Ecuador, América Latina, o pueden preguntar de manera... ¿ya? Esto va de la creatividad de ustedes. Entonces, hacemos esta actividad. Espérenme un segundo. Ya. Voy a utilizar los mismos grupos, cambiamos.
Ya, voy a cambiar, ¿ya? Para estar más dinámicos. Voy a poner en el grupo de WhatsApp esta información, ¿ya? Pueden ir ingresando a las salas. Listo. Ya les envié al WhatsApp las reglas, ya las informaciones. Bienvenidos, bienvenidos. ¿Ya estamos todos? Ya, muy bien. Voy a pedir 2 grupos voluntarios para iniciar. Ahora les dejo que asuman ahí la responsabilidad por presentar y vamos a contrastar, ¿ya? ¿Algún grupo voluntario? Entonces voy a asumir aquí. El grupo 1, Cristian, Fernando, Yulisa, Luis, María del Rosario y Nicole. Sí, ya le comparto. Muy bien, muchas gracias. Ya, bueno, nosotros generamos este diagrama, una imagen más, de manera más, eh, bueno, que abarca todas las fechas o los años en evolución en cuanto a la responsabilidad social corporativa. Entonces lo hicimos en diagram y esta línea de tiempo empieza desde los años 1990, una fase filantrópica. Aquí se reconocen las primeras acciones aisladas y mantienen un enfoque en donaciones y la caridad. Posteriormente tenemos una fase de conceptualización que abarca los años 2000, 2007. Puntualmente en los años 2000 tenemos que surge el término como tal de responsabilidad social empresarial. Y en 2003 tenemos que se funda CERES, primeras capacitaciones. Posteriormente tenemos una fase de institucionalización, 2008-2015. En 2008 se reconoce o lo que resalta es la Constitución, que la Constitución incluye el concepto de buen vivir y derechos de la naturaleza. En 2010 se crea el distintivo de empresa socialmente responsable y también los primeros reportes GRI. Tenemos una fase de sostenibilidad en 2016. Ay, un segundo que no lo veo. Ya. En 2016 reconocemos los objetivos de desarrollo sostenible dentro del marco de la política. Tenemos en 2021 la tendencia creciente en inversión de impacto y el ESG. Y finalmente en 2024 tenemos la responsabilidad social de las empresas comienza a integrarse en modelos de negocios centrales. Ya, muy bien. Yulisa, cuéntanos un poco cómo ustedes elaboraron la pregunta o el prompt. Compañero, si nos puedes colaborar en esto. Claro, claro que sí. Bueno, yo investigué esto en DeepSeek, entonces la pregunta fue la siguiente, a ver,
Déjeme reviso que no haya cerrado la, la aplicación. Em, Aquí está. Bueno, yo le había pedido de esta manera, o sea, que me dé el porcentaje. Bueno, no sé si lo pregunté bien, pero bueno, el porcentaje de aplicación de la responsabilidad social empresarial en el Ecuador y sus avances que ha tenido a lo largo del tiempo como una línea temporal. Entonces, en todo lo que me explicó, me mostró esta gráfica de aquí y al Ujú, menos enfocado en las pequeñas y microempresas, hay un porcentaje bajo de la aplicación de la responsabilidad social empresarial con 15 a 30%. Dice que la aplicación es esporádica y generalmente se limita a tratos justos con empleados y apoyo muy local a la comunidad. La prioridad suele ser la supervivencia de negocio. Entonces, esta información la saqué de DeepSeek y, ujú. y eso fue lo que le pregunté. Me llama la atención porque sale ahí la expresión buen vivir, ¿no? Que es de lo que conozco, y puede ser también falta de conocimiento mío mismo, ¿no? Es una expresión que la utilizamos en las comunidades andinas, ¿no es cierto? Al menos Perú, Ecuador, estoy segurísima que utilizan, ¿no? Como parte, hay la política de buen vivir, ¿no? Si ustedes conocen, Sí, de todo. Sí. perdón, Luisa. Creo que forma parte del Plan Nacional de Desarrollo del Ecuador. Exactamente, ¿no? Y esto es anterior, o sea, viene de la cosmovisión andina, ¿no? Ujú. De, de los antagónicos, los complementarios, ¿no? Y me llamó la atención que, claro, está aquí arriba la línea temporal de la RSE en Ecuador, ¿no? Y como que jala, ¿no? No, no estoy segura si hay esta aplicación de esta manera, pero es interesante, incluso es un buen tema para investigación, ¿no? Esta relación entre la cosmovisión, ¿no? Andina, el tema del buen vivir y la responsabilidad social, porque puede ser algo que cachemos más fácilmente en las organizaciones, ¿no? Claro, ¿Del grupo alguna consideración más, Cristian? sí, no, únicamente hay un pequeño término, por si acaso no se entienda los términos GRI, que es el estándar internacional más importante y ampliamente utilizado para que las empresas y organizaciones informen sobre su impacto en temas de sostenibilidad. Entonces, más o menos en eso se basa. Entonces, eso, Ujú. por si Y por acaso ahí ese también, término no quedó claro. ya, muy bien, muchas gracias. Y también sale ahí por ahí los ODS, ¿no? Los Objetivos del Desarrollo Sostenible, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Em, por favor, un grupo más voluntario, sí, animado, voluntario, como fue este mismo, este anterior. Uno a la vez, no se peleen, por favor. Sé que es lunes, están cansados, pero vamos, aprovechemos este espacio. Entonces voy yo sorteando. Ya el grupo 5, Estefanía, Maribel, Joceline, María Isabel y Scarlett. Ya, les comparto la pantalla. Bueno, nosotros le preguntamos a ChatGPT y le dijimos que nos muestre una línea de tiempo de cómo se ha ido desarrollando la responsabilidad social en Ecuador específicamente. Y nos mostró esta línea de tiempo que creo que no se ve muy bien. Le voy a abrir mejor la imagen. Ya, nos dice que en 1990 se abrieron las primeras discusiones académicas sobre responsabilidad social empresarial. Se vincula a valores culturales y sociales. En el 2000 habla sobre la formalización de esta responsabilidad social empresarial, en donde se crean iniciativas de responsabilidad social empresarial con la Plataforma Nacional del 2008. En el 2010 ya nos habla de sostenibilidad y ODS, que eran los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Nos Ujú. dice que la responsabilidad social empresarial se integra a la estrategia empresarial y responsabilidad ambiental. Y a partir del 2020 hasta la actualidad, la ética y transparencia. La responsabilidad social empresarial se asocia con ética digital, gobierno corporativo y derechos humanos. Ok, muy bien, muchas gracias. ¿Cómo hicieron el prompt? ¿Quién ha hecho? Fui yo, pero creo que algo le pasó a mi chat de PT y se me borró. Pero como le decía, hicimos la pregunta indicándole que nos muestre una línea de tiempo de cómo fue el desarrollo de la responsabilidad social. Ya, muy bien. Ok, muy bien, muchísimas gracias entonces a este grupo. Vamos a cerrar la clase de hoy con un video. Aquí. Un video cortito, la verdad es una previa del caso Enron. El caso Enron está en YouTube para los que quieran ver. Es un documental de 44 minutos, vale muchísimo la pena ver. Ayuda a entender por qué discutimos todo el tema. No es únicamente la causa, pero es una explicación bastante lógica de por qué discutimos hoy en día el tema de la responsabilidad social corporativa en el aspecto de la transparencia, ¿ya? El nombre de la película completa es Los tipos que estafaron la América, pero aquí les voy a compartir un pequeño video más corto, ¿ya? Para no tomar 1 hora y 44, ¿ya? This AI tool will create a stunning ebook direct from your content. Ya, ahora sí. En octubre del 2001, los titulares de todo el mundo se vieron sacudidos por un escándalo que dejaría una cicatriz ¿Sí escuchan? ¿Y se ve? Sí. indeleble en la historia empresarial de Estados Unidos. La empresa Enron, con sede en Houston, Texas, se derrumbó en medio de una trama de engaño y corrupción que asombró a todos. Este episodio oscuro no solo condujo a la quiebra de Enron, sino también a la disolución de Arthur Andersen, una de las firmas de auditoría más grandes y respetadas del planeta. El surgimiento de Enron se remonta a 1985, cuando Kenneth Lay fusionó Houston Natural Gas e Internorth para dar forma a esta gigantesca empresa de energía. Sin embargo, fue con la llegada de Jeffrey Skilling que las cosas comenzaron a tomar un rumbo turbio. Skilling y su equipo ejecutivo orquestaron una trama financiera hábilmente diseñada para ocultar miles de millones de dólares en deudas y proyectos fracasados a través de artimañas contables, entidades de propósitos especiales y reportes financieros manipulados. La junta directiva y el comité auditor de Enron cayeron víctimas de este engaño, mientras que Arthur Andersen, la firma encargada de auditar a la empresa, cedió a la presión de los ejecutivos de Enron para pasar por alto prácticas cuestionables. La confianza de los inversionistas se mantuvo alta mientras las acciones de Enron alcanzaban un máximo de $90 por acción en el año 2000. Sin embargo, el sueño se desmoronó cuando el precio de las acciones se desplomó a menos de $1 a finales de noviembre del 2001. La Securities and Exchange Commission, la SEC, inició una investigación y el principal competidor de Enron, Dynegy, intentó comprar la empresa a precio de liquidación, pero el acuerdo fracasó. El 2 de diciembre del 2001, Enron se declaró en bancarrota bajo el capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos. Esta bancarrota, con activos valorados en $63.400 millones, se convirtió en la más grande de la historia corporativa de Estados Unidos hasta la caída del WorldCom el año siguiente. El escándalo de Enron no dejó impunes a sus responsables. Muchos de los ejecutivos de Enron enfrentaron cargos y fueron condenados a prisión. Arthur Andersen también fue declarada culpable, aunque su sentencia fue revocada por la Corte Suprema de Estados Unidos. Ya era demasiado tarde para la compañía, que había perdido a la mayoría de sus clientes y había cerrado sus puertas. A pesar de las sentencias y condenas, los empleados y accionistas de Enron solo recibieron recompensas limitadas en los tribunales, a pesar de las pérdidas millonarias en pensiones y valores de acciones. Como resultado de este escándalo, se implementaron regulaciones
regulaciones y leyes más estrictas para garantizar la precisión financiera en las empresas cotizadas en bolsa. La ley Sarbanes-Oxley, en particular, expandió las consecuencias legales por manipulación de registros y aumentó la responsabilidad de las firmas de auditoría para mantener su independencia de sus clientes. Sin duda, Enron es uno de los principales escándalos corporativos en la historia de Estados Unidos y sin duda ha marcado un precedente importante sobre la ética profesional que tienen los ejecutivos en estas empresas gigantescas que al final de cuentas inclusive amenazan la seguridad sistemática de los mercados financieros y el mercado empresarial. Básicamente, lo que han hecho los señores fue manipular y mentir, porque ellos eran directores ejecutivos, ¿no? El segundo no eran los dueños, no tenían las acciones propiamente, ¿no? Vendían las acciones en mercado capital abierto, ¿no? Y las informaciones que pasaban a los propietarios de las grandes cantidades de las acciones eran informaciones falsas, manipuladas por los contadores y endosadas después por Arthur Andersen, ¿no? La empresa ahí de auditoría y de control, ¿no? Y claro, empezaron a vender humo, aire embotellado, ¿no? Se inventaban cosas, estábamos en plena transición de las telecomunicaciones y estaban prometiendo una solución tecnológica maravillosa que la verdad nunca había acontecido, ¿no? Tómense un tiempo de ver esa discusión, este documental, les voy a pasar el enlace, es bien interesante de verdad, y es digno de comedia, ¿no? Porque los manes realmente, o sea, llegaron a cambiar su manera de vestirse, su manera de portarse, ¿no? En función de la fama que obtuvieron ahí con esta etapa, ¿no? De la construcción de la empresa, ¿ya? Quedamos por aquí, la siguiente semana terminamos esta parte, vamos a ver algunas partes de la ley de responsabilidad social, vamos a hablar un poco sobre los ODS, también nos metemos un poquito sobre la norma ISO específica, ¿no? de este tema, ¿ya? Dudas, súplicas, angustias, llantos, alguna inquietación, alguna recomendación. Ya, entonces, buenas noches, descansen, tengan una noche bastante buena y mañana seguimos la vida, ¿ya? Un abrazo a todos.